Bueno, claramente ha sido el tema de los últimos días, la crisis migratoria que se registra en el norte del país por el ingreso irregular de extranjeros. En medio de ese escenario, entonces, el gobierno anunció que a partir de octubre habilitará centros de acogida y que además reforzará las fronteras. Analizamos el impacto de estas medidas y para ello estamos en contacto con Nathan Olivos, delegado presidencial provincial del Tamarugal. Nathan, muy buenos días, gracias por esta entrevista. Muy buenos días, Marian, gusto saludarte. Igualmente. Nathan, si nos puedes contar, profundizar a los ciudadanos chilenos, también a los migrantes que han ingresado en los últimos días o hace varias semanas ya a nuestro país respecto de las medidas que fueron anunciadas hace algunas horas por el gobierno respecto de lo que decíamos, aumento del resguardo de las fronteras, los puntos de control y observación, también más efectivos policiales y militares para resguardar la frontera. ¿En qué consiste entonces todo este despliegue que se va a realizar? ¿Es suficiente? Y si esto fue tardío también. A ver, bueno, lo primero, aquí toda migración tiene básicamente dos aristas. Una que tiene que ver con esta crisis migratoria, con todo el tema administrativo, los ingresos irregulares, y por otro lado está el tema humanitario-sanitario, a lo cual, por supuesto, da la situación que hemos vivido en el último tiempo y durante ya más de un año, obviamente también hay que dar respuesta. En ese sentido hay una serie de medidas que se van a implementar y que se están implementando ya, por ejemplo, donde participan también distintos ministerios, como el caso, lo que mencionaban hace poco en la nota anterior con respecto al Ministerio de Agricultura, pero también, por supuesto, desde Interior hay varias medidas que se están adoptando, entre ellas algunos resguardos temporales en algunas zonas específicas acá de la región, como es, por supuesto, la comuna de Colchane, también en Guara, en Iquique. También, por supuesto, desde el punto de vista migratorio y en el cumplimiento de la normativa también se están haciendo ahí varias acciones, entre ellas, por ejemplo, aumentar los puntos de control en frontera. Esto nos ha permitido también ampliar el rango de acción en cuanto a los kilómetros que se cubre con personal de ejército y, por supuesto, carabineros, que es quien tiene el control fronterizo. Nathan, también, sí, preguntarte ¿sí? Respecto de los refugios que se van a implementar, los albergues temporales, ¿en qué consiste? ¿Puede llegar, la gente va a ir a ser buscada o finalmente puede llegar, va a haber un registro? ¿Cómo va a funcionar eso para los migrantes que se encuentran en esa zona donde se van a ubicar estos albergues temporales? Sí, hay dos albergues temporales fundamentales. Uno de ellos que tiene que ver principalmente con la protección de los menores, de los niños. Esto se está trabajando en conjunto con OIM y también con UNICEF, fundamentalmente quien esto lo va a, de alguna manera, UNICEF va a financiar estos centros. Y por otro lado está también el Hogar de Cristo, quien va a operativizar estos centros. Entonces eso está enfocado básicamente en los menores de edad y por supuesto el resguardo que ellos requieren. Y por otro lado hay estos resguardos temporales que son para aquellas personas que no están con niños, que son personas adultas, y por supuesto esto tiene una condición transitoria que busca básicamente dar una respuesta humanitaria sanitaria, para buscar, digamos, cuáles son la situación particular de estas personas. Por ejemplo, reunificaciones familiares, las cuales también se van a coordinar desde estos mismos resguardos temporales. Y, por supuesto, también aquellas personas que no tengan esta situación a través de ONGs, como el caso de OIM, por ejemplo, buscar cuáles son las alternativas para tener algún acceso a, digamos, a alguna ubicación temporal, y que no sea, por supuesto, los espacios públicos ni una situación de calle. Y respecto de las expulsiones, ¿se va a continuar con esa política de las expulsiones debido a los ingresos por ingresos de migrantes irregulares? ¿Eso va a continuar, como lo señaló en algún momento el ministro del Interior? Eso tiene que continuar, Marian, porque, como te señalaba, esto tiene dos aristas, una migratoria y otra que es la humanitaria sanitaria. Desde el punto de vista migratorio debe continuar porque obviamente hay una ley que así lo establece y que se debe cumplir. Y es muy importante esto porque finalmente son esas señales las que indican también de que la normativa está vigente, que se tiene que cumplir y que no es el camino ingresar de manera irregular. Es decir, aquí lo que tenemos que hacer también en esa materia es tender a generar una migración regulada, una migración ordenada, una migración segura.
Y para lograr eso también es muy importante estas señales de que la normativa chilena se cumple y que efectivamente, no solamente en el tema de las expulsiones, hay otras acciones que también desde el punto de vista legal, jurídico, hay que hacer cumplir, como por ejemplo, vamos a aumentar también las fiscalizaciones masivas, digamos, para poder detectar, que lo hemos venido haciendo durante este tiempo también, y hemos logrado desarticular bandas dedicadas al tráfico de migrantes, que es uno de los grandes problemas asociados a esta situación. Y por supuesto también aquellas personas que se han dedicado al transporte ilegal de personas en esta situación migratoria. Por lo tanto, desde el punto de vista migratorio hay que continuar con todas esas acciones porque es muy importante señalar que la norma se debe cumplir y, por supuesto, tender a buscar esa migración regular. Porque ningún país en el mundo, Mariana, y con esto para cerrar la idea, ningún país en el mundo está en condiciones de poder soportar una migración desbordada o una migración irregular. Nathan, lo que te preguntaba al principio, si finalmente esta reacción fue tardía, porque hace algunas semanas o meses desde que asumieron los gobernadores regionales, por ejemplo, de Tarapacá, de Arica y Parinacota, señalaron y solicitaron al gobierno en reiteradas oportunidades que finalmente tuviera una organización que tomara medidas como las que está tomando en este minuto respecto de la entrada de migrantes por las fronteras. No solamente ellos, sino también los alcaldes. Acá hemos entrevistado hace meses a alcaldes de Colchane, por ejemplo, que hace meses también denunciaban las distintas situaciones complejas que han tenido que vivir los residentes de Colchane, pero también los migrantes respecto de las condiciones sanitarias y también de las condiciones de salud, de vivienda, de falta de baños, de agua, de comida, etcétera, en esa zona del país. Fue tardía estas medidas que llegaron, pero finalmente llegaron después de varios llamados de alcaldes, también de los gobernadores de esas regiones. Mira, en ese sentido, Mariana, aquí hay que aclarar este tema. El gobierno siempre ha accionado la parte humanitaria sanitaria. De hecho, nosotros, y como tú señalas, a veces nos sorprende un poco algunas declaraciones en ese sentido, porque, por ejemplo, en la comuna de Colchane, nosotros hemos reiterado la solicitud de poder generar espacios para esta acción humanitaria sanitaria. Ya en el mes de febrero, cuando tuvimos un pic migratorio mucho más grande incluso que el que tenemos hoy día, nosotros solicitamos el apoyo por parte de los municipios, no tuvimos respuesta. Por ejemplo, lo que te mencionaba, estos resguardos temporales, estos centros de acogida para los menores, también solicitamos espacios para poder generar esta situación. Y hemos dado respuesta en ese sentido. Nosotros instalamos un campamento provisorio para dar una primera respuesta, tuvimos que instalarlo en la subcomisaría de Colchane, donde a través de carpa y acciones con OIM fundamentalmente pudimos dar respuesta, hay una primera respuesta humanitaria principalmente enfocada en los niños. Luego también con OIM y con el obispado de acá de la región pudimos generar un albergue transitorio también en la iglesia de Colchane para los niños, fundamentalmente para ellos. Entonces ha dado respuesta en ese sentido y en este periodo, donde volvió a aumentar el flujo migratorio, se hicieron algunas reuniones, incluso con el delegado regional y con el gobierno regional, quien manifestó su intención de poder ayudar en ese sentido, lo cual hasta el momento no se ha materializado. Por lo tanto, el gobierno también, entendiendo que no se ha materializado este planteamiento, nosotros, bueno, tuvimos que también accionar y es parte también de lo que tiene que hacer, que tenemos que hacer como gobierno. También, mira, por ejemplo, durante todo este periodo hemos enviado más de 400 buses a reunificación familiar. Entonces se ha trabajado mucho también en el tema humanitario sanitario. ¿Cuál ha sido el principal problema en este sentido? Nosotros cumplimos con todo el protocolo primero de ingreso. Cuando una persona ingresa de manera irregular, tiene que autodenunciarse y empieza el proceso administrativo. Luego, tenemos que cumplir con otro protocolo, que es el protocolo sanitario, donde una persona tiene que ser trasladada a una residencia sanitaria para que cumpla con las cuarentenas preventivas. Luego de eso, desde ahí mismo, nosotros, aquellas personas que tenían vínculos en nuestro país, fueron trasladadas a través de buses a un proceso de reunificación familiar. ¿Cuál fue el problema, por ejemplo, de que se ocasionó principalmente en Iquique? Que había muchas personas que no tenían ese vínculo, que llegaron sin ningún vínculo, llegaron sin ninguna condición, ninguna persona que pudiera generar un resguardo y se fue generando esta situación de quedarse en una situación de calle. Y esa es la respuesta, por supuesto, que hoy día nos convoca y que a través de distintas acciones estamos intentando responder,
porque sin duda el punto central es que la migración irregular genera este tipo de situaciones. Genera una precariedad, genera estas condiciones donde se ven afectados tanto los países de acogida como también, por supuesto, las personas que están migrando en esta condición. Nathan, usted ha señalado que desincentivar la migración irregular es la meta, esa es la meta, ¿no es cierto? Que finalmente los migrantes puedan regularizar su situación en nuestro país. Pero ¿están las condiciones, la rapidez, básicamente para poder hacer esa regularización? La cantidad de refugios, por ejemplo, que ha otorgado el Estado chileno a los solicitantes, ¿es la adecuada respecto del último periodo? También la rapidez, ¿son expeditos los trámites? Basta con salir a la calle y a veces preguntar a los migrantes que se encuentran en nuestro país, que nos señalan que hay que esperar meses y meses para poder tener una regularización de su estado acá. Falta quizás un poco más de rapidez, de ser más expedito en cuanto a la regularización de los migrantes que efectivamente hacen su solicitud ante el Estado chileno. Bueno, ahí, mira, hay dos situaciones que te puedo mencionar. Lo primero, dentro de las medidas que se anunciaron también está ya la designación, por ejemplo, de los directores regionales del nuevo Servicio Nacional de Migración, lo cual obviamente va a ser mucho más expedito cualquier solicitud, ya sea de refugio, ya sea de alguna visa en particular, porque los directores regionales van a tener facultades importantes y va a descentralizar este tipo de solicitudes administrativas. Y por otro lado, otro aspecto muy fundamental también es que entender esto que aquí hay un problema de Estado y todos los poderes del Estado debemos estar por hacer cumplir primero la normativa, lo que permita que también aquellas personas que están siendo muchas veces engañadas, ¿cierto?, de hacer esta travesía e ingresar de manera irregular, que les ofrecen muchas veces cosas que no se cumplen y a las cuales no van a poder, conseguir. Finalmente, acá como Estado, es decir, tanto el Poder Judicial, el Poder Legislativo, debemos apuntar a generar más y mejores condiciones y mejor cumplimiento también de nuestra normativa. Eso es muy importante porque eso te asegura que aquellas personas tengan una claridad respecto a que la migración irregular no es correcta y, por supuesto, genera solamente problemáticas para ellos y, en general, en el contexto. Y, finalmente, el camino debe ser siempre una migración regular. Delegado, sí. Sí, solamente para cerrar ahí en ese sentido. También es muy importante en cuanto al Poder Legislativo, poder generar mejores herramientas. Hoy día tenemos una condición que quizás hace algunos años no era esa la realidad, y por lo tanto hay que tener también mejores herramientas judiciales, jurídicas, para, por ejemplo, desarticular estas bandas de el tráfico de migrantes, que es uno de los graves problemas que genera este proceso, y son fomentadores, digamos, de esta migración irregular. Y, por supuesto, también para toda aquella persona que esté vinculada a cualquier situación que tenga relación con este tráfico y con esta migración irregular. Delegado, en la práctica, para la gente que nos esté escuchando también, ¿cuándo van a comenzar a funcionar todas las medidas? ¿Cuándo se van a implementar todas las medidas anunciadas por el gobierno? ¿Qué hacen los migrantes que están en esas zonas donde, por ejemplo, se van a instalar los albergues temporales? ¿Qué tienen que hacer? ¿Se tienen que acercar? Que era lo que le preguntaba al inicio. ¿Van a ir a hacer un registro posteriormente de ahí? ¿Cuál es la dinámica que finalmente se va a dar cuando se implementen todas estas medidas y cuál es el plazo que se va a dar para eso? Bueno, la idea siempre es poder hacer los procesos de manera lo más rápido posible. Es decir, si una persona ingresa de manera irregular, obviamente va a hacer su denuncia, su autodenuncia, y lo ideal es poder bajar inmediatamente a que esa persona cumpla con su cuarentena preventiva, y si tiene algún vínculo, por supuesto que sea llevada a ese destino. Estos albergues, por supuesto, son transitorios, son básicamente para aquellas personas que, por ejemplo, supongamos que por una capacidad de instalación o capacidad, digamos, de la residencia sanitaria no puedan ser bajadas en el día a esta residencia, puedan tener condiciones para poder esperar a lo mejor esas 24 horas que se va a demorar en llegar a esta situación. Toda persona que inicie el proceso que ingresó de manera irregular y que inicia el proceso con su autodenuncia o con la denuncia, que es detectado también, porque ocurre mucho eso también, que es detectado por el personal de ejército, por carabineros, y son conducidos a realizar este proceso administrativo,
va a iniciar en toda, digamos, este proceso, ¿ya? Que esperamos, por supuesto, siempre, y es uno de los grandes trabajos de poder hacerlo lo más rápido posible, expedito, pero, por supuesto, también cuando si las condiciones, principalmente para cumplir con aspectos sanitarios, por ejemplo, no estuvieran, tener estas condiciones que, por supuesto, van a dar una respuesta ahí transitoria a esta situación. Delegado, no sé si tiene información, si nos puede comentar cómo ha funcionado esta propuesta, ¿no es cierto?, del presidente Nicolás Maduro de este plan retorno a Venezuela que anunció, pero que hay bastantes migrantes que han llegado a nuestro país que han señalado que claramente no desean volver a Venezuela. No sé si tiene más información de si ha funcionado este plan, si hay gente que se ha adherido finalmente a esta propuesta que hacen desde el gobierno de Venezuela. Mira, la verdad es que hace pocos días, hace solo un par de días, estuvo acá el embajador de Venezuela e incluso él ofreció, digamos, una posibilidad de un transporte inmediato para 50 personas que incluso los pasarían a buscar acá directamente en Iquique y no tuvo ninguna respuesta positiva. O sea, claramente este es un plan además que lo anuncia nuevamente Nicolás Maduro, pero este es un plan que viene del año 2018 y donde muy pocas personas durante todo este periodo han decidido retornar a Venezuela. O sea, lo que manifiestan las personas obviamente no quieren retornar y ese es un punto muy importante porque finalmente gran parte de esta crisis migratoria nace en esta crisis política, social, económica que vive Venezuela a través de la dictadura de Nicolás Maduro. Natán Olivos, delegado presidencial provincial del Tamarugal, muchas gracias por acompañarnos y claramente vamos a estar muy atentos a lo que suceda con esta implementación por parte de las medidas de gobierno. Sí, muchas gracias, Mariel. Y solamente comentarte, ayer llegó ya un campamento de carabineros que va a ser instalado en Colchane. Esto nos va a permitir tener 50 funcionarios también ahí en la zona. También ayer recorrió las instalaciones donde se podría generar este centro de acogida para menores de edad, personal de UNICEF, en conjunto con Hogar de Cristo y Ministerio de Desarrollo Social. Así que ya está en acción todo el proceso, digamos, y todas las acciones que ha señalado el gobierno. Así es, vamos a seguir con esas informaciones. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Adiós.